Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. El día de hoy tenemos nuevamente invitado, tenemos a Carles Vilá, periodista que forma parte del mundo deportivo desde hace 24 años y que está al frente del interesante proyecto Historias de Outsiders. Saludarlo a Carles y preguntarle cómo fue que comenzó este proyecto, cuál fue la idea que le hizo arrancar con esto. Hola Juan, buenos días. Antes de nada, muchas gracias por invitarme a esta charla y estoy encantado de poder colaborar contigo y con El Otro Rincón para contar un poco cómo surgió Historias de Outsiders y qué es esta web que creé en 2019 y que durante estos 5 años he estado publicando historias de atletas. Ahora llevo 23 años trabajando en mundo deportivo y todo empezó cuando en el trabajo me di cuenta, en mundo deportivo, en el periódico deportivo decano de la prensa española, me di cuenta de que nos pasaban por delante un montón de historias de atletas que habían conseguido, habían hecho retos y habían conseguido según qué cosas y no las podíamos publicar por falta de tiempo o porque la vorágine informativa se nos comía todo el tiempo posible y no las podíamos explicar, ¿no? Las que más captaban mi atención eran las de superación y las de atletas que iban siempre a contracorriente. Pero sobre todo, lo más importante era que estaban englobadas dentro de un marco social, político o económico que había llevado a ese deportista a romper los esquemas del deporte y a ir a contracorriente, por sus ideas o por su tenacidad. Carles, bien podríamos decir que es prácticamente un reflejo de la vida misma. Es igual como en la vida misma. Nosotros nos encontramos con un montón de obstáculos que debemos superar y quería contar esas historias para demostrar que los atletas que tenemos como un poco idealizados también son personas que tienen problemas. Sobre todo me fijé en cómo enfocaban esas adversidades, cómo las superaban, cuáles eran los aspectos ajenos a ellos que les influían, como una guerra, una enfermedad, una depresión. Hay muchos deportistas que el tema mental no se había trabajado o no se ha trabajado suficiente y se hunden. Y entonces empiezan a tener malos resultados, ¿no? O por sus posiciones políticas, porque han sido perseguidos por sus gobiernos, han tenido que huir del país. En Historias de Outsiders tú hablas de todos los deportes, que me llama la atención eso. En Historias de Outsiders hay historias de atletas de todos los deportes. Eso lo tenía muy claro desde el principio. No me iba a centrar solo en el fútbol o en los deportes mayoritarios. Me gusta sobre todo mucho los deportes que son minoritarios, que hay gente que los practica poco. Y eso es lo que refleja la web, la de Historias de Outsiders, ¿no? Encontraréis un montón de historias como la de un piloto polaco que hace drifting, pero que lo hace sin brazos, conduce con los pies, ¿no? Que se llama Bartosz Skalowski. O la de un tipo de Chipre que llegó a Estados Unidos a los años 60, se presentó en los Detroit Lions, enseñó que podía patear el balón y lo acabaron cogiendo y luego fue campeón de la Super Bowl con Miami Dolphins. O también la historia de Karen Kileso, que ahora este mes pasado de enero, con 21 años, fue la primera mujer en llegar al Polo Sur en 54 días sola, cuando ya ella con 14 ya había cruzado Groenlandia. O la de Francesc Xavier Brantôme, que es un sacerdote y jugador de rugby y que combina las dos pasiones, la religión y el oval. También la historia de Masanori Murakami, el primer japonés que debutó en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. O la historia de Taylor Townsend, una tenista que superó el estigma del sobrepeso, que no la dejaron jugar en el US Open cuando había sido campeona junior. O también la historia de Sarah Zainab Khan,
que huyó de la guerra del Sudán y que ahora es la cazatalentos de los Toronto Raptors en África. También cuento la historia de Mayram Telahi, que es una motorista de Irán que ha desafiado a los ayatolás pues conduciendo, porque no permiten a las mujeres conducir. Y evidentemente también hay historias de fútbol, claro, ¿por qué no? Como la de Eduard Streltsov, la estrella del fútbol soviético que se perdió el Mundial de 1958, donde se consagró Pelé. Él no pudo ir porque lo enviaron a un gulag por un tema de que parece que rechazó a la hija de una política comunista del Politburó soviético, y por despecho pues lo enviaron a Gulag unos cuantos años. Regresó, volvió a jugar y lo hizo a un alto nivel, pero sus años en el Gulag nadie se los quitó. O la de el entrenador del último país del mundo sin fútbol, las Islas Marshall, Lloyd Owers, que ha viajado allí y ha creado una estructura para que los niños y los jóvenes de las Islas Marshall pues puedan competir y puedan tener una selección propia. O la del primer futbolista negro que jugó en la Alemania comunista, Sheriff Suleiman. O la del presidente, por ejemplo, del Forest Green Rovers, Dale Beans, que es un abanderado de las energías renovables y que es el único club vegano del mundo. Como veis, son historias de superación, de gente que ha ido a contracorriente, de luchadores. Y a mí son historias que me gustan mucho escribir y que me sirven para reflejar o buscar algo más allá del deporte, ¿no? Y si a alguien le sirven, pues ya me doy por satisfecho. Y además creo que es importante tener una cultura deportiva. O sea, de todos los aspectos del deporte, de todos los deportes, de todas estas vidas. En el caso de Lloyd Owers, el director de fútbol de las Islas Marshall, inglés él, yo me identifico mucho porque hace 2 años lo entrevisté. Me identifico contigo que hace 2 años tuve la oportunidad, recién nombrado en ese cargo, de entrevistarlo, un tipazo. Me atendió muy bien, me explicó mucho las partes del proyecto que estaban desarrollando y que hoy de hecho ya son una realidad. Estuvo recientemente por el territorio y viendo los frutos de lo que ha ido creando de cero y que bueno, próximamente se concrete con el debut del equipo, pues. Inclusive hasta una selección femenina con entrenadora estadounidense se han ido armando, pues. El tema de la cultura del fútbol o la cultura deportiva, más específicamente, de desarrollar una especie de identidad para así poder basar todos los conocimientos y desarrollar una plataforma más adecuada para el desarrollo de los mismos, pues. Por cierto, hace tiempo leí que las historias de perdedores o los perdedores encierran mejores historias que los que ganan. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello? Si las historias de perdedores tienen mejores historias que las de los que ganan. A ver, si esas historias de perdedores han superado un reto o han conseguido ir a contracorriente, han conseguido demostrarse a ellos mismos o demostrar al resto de la gente que se pueden superar los retos, sí, evidentemente que esas historias son mucho mejores que los que sencillamente les sale todo muy bien y ganan siempre, etc. Pero también hay historias de perdedores en que no les ha salido bien y han pasado el ostracismo durante muchos años. También son historias que hay que contar y también forman parte de esa cultura deportiva que debemos tener todos. Carles, ¿y cómo defines el proceso de publicación de cada una de estas historias? Y todas estas historias que voy recogiendo pues cada semana y que más o menos me organizo para irlas publicando, algunas salen en Mundo Deportivo los martes en la web de Mundo Deportivo y también en la versión impresa. No salen todas, o sea, voy escogiendo, como tengo bastantes y tengo tantas según el tema, pues
a veces me fijo en lo que está pasando en el mundo y busco algún reflejo en algún deportista que haya hecho eso o que le haya pasado eso, o son de archivo que también son interesantes de poder contar. Sí, porque hablamos de historias inspiradoras, ya sea de perdedores o de ganadores, que irónicamente son las que llaman la atención y nos dan un reflejo, como tú comentas, de la sociedad actual. No siempre podemos ganar como personas, como profesionales, ahora como deportistas, pero la enseñanza está ahí. La fuerza que le ponemos a cada uno de nuestras actividades es lo que queda. Eso es lo importante, Carles. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, historias de outsider trata sobre eso, historias de deportistas, de personas que no se pensaba que iban a llegar ahí o que no se espera de ellos y sin embargo han logrado superar todos los obstáculos, la poca probabilidad de que deportistas o personas escalen a esos niveles y eso gusta mucho. Yo lo viví hace tiempo, de hecho te veo una idea similar con una web de hace unos años llamada The Line Breaker y esas historias gustaban mucho, llamaban mucho la atención y le hacíamos mucho enfoque a ese tipo de periodismo alternativo, si es que podemos llamarlo así, para darle el toque. Pero sí, Carles, muy de acuerdo con lo que comentas y me parece súper interesante todo esto que comentas sobre historias de outsiders. Bueno, como bien dices, es cierto. Yo busco historias inspiradoras, con muchos enfoques, que demuestren que el atleta que ha tomado un camino concreto es complicado y es complicado por las circunstancias que no puede controlar. Como bien dices, es la fuerza y el empeño lo que realmente queda, ¿no? Una vez leí que el éxito no se mide por los picos que uno alcanza, sino por el esfuerzo que conlleva alcanzar esos picos. Recuerdo la historia que escribí una vez de Wendell Scott, un contrabandista de alcohol del sur de Estados Unidos que conducía de maravilla los coches y consiguió entrar en la NASCAR. Lo que no sabían quienes... era negro y tuvo muchos problemas y tuvo que superar esos problemas a lo largo de los años. Pero acabó durante 13 años corriendo en la NASCAR y corrió 495 carreras y le negaron pues un trofeo y el beso pues por ser negro. Y ese hombre, Wendell Scott, nunca recriminó nada a nadie. Fueron sus hijos los que pidieron a la NASCAR que le pusieran y les dieran el trofeo que le habían negado, ¿no? Me hablas de The Line Breaker. The Line Breaker fue como una web hermana. Me fijé muchísimo en qué bien que trabajaban los artículos, cómo buscaban esas historias y fueron una inspiración en muchos casos. Hasta colaboré con ellos escribiendo la historia de Yusra Mardini, una refugiada siria que escapó de la guerra y llegó a nado a Grecia y luego consiguió pues por sus marcas representar al equipo olímpico de refugiados en Río 2016. Creo que The Line Breaker hizo un excelente trabajo. Es una lástima que me puse triste, es una lástima que ya no trabajen más y que cerraron la web, pero ya te digo, era como una web hermana de historias de outsiders. ¿Cómo ha sido hasta ahora tu experiencia en el mundo deportivo? Bueno, mi experiencia en el mundo deportivo a lo largo de estos 24 años ya que llevo trabajando allí es muy bonita. La verdad es que me lo he pasado muy bien. He reído muchísimo. Hemos sufrido por el cierre del papel, todo lo que supone el estrés de tener que cerrar al día un periódico. Y sobre todo he aprendido muchísimo. Tengo unos compañeros excelentes. Recuerdo ahora pues algún subdirector y algún otro redactor que
tienen un amplio conocimiento de todos los deportes y además una amplia cultura de lo que pasa en el mundo y cómo relacionan. Y también han sido una inspiración para mí para crear Historia de Outsiders. Carles, a tu parecer, ¿hacia dónde van los medios? Hablando de enfoques y de plataformas, quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, para mí, después de tantos años trabajando en un periódico, he visto diferentes formas de enfocar la actualidad. Lo que conlleva un periódico es explicar lo que pasa y explicar de una manera suficientemente entendedora para que la gente se haga una visión global de ese deporte, de ese atleta, de esa competición y que sirva para entretener en parte, porque en sí el deporte es un entretenimiento, pero también tiene que reflejar un poco el esfuerzo, la dedicación, las horas que dedican todos los atletas a trabajarse para conseguir una medalla, para conseguir un campeonato. Y esto hay que contarlo bien, y hay que contarlo que se entienda bien. A raíz de eso hay un enfoque claro, que tiene que ser el de contar la verdad, contar lo que se sepa y siempre protegiendo al deportista. Porque hay muchos canales que lo que buscan es la notoriedad. Hay que hacerse un hueco, es un mundo salvaje. En el mundo del periodismo, en el mundo de las plataformas, en el mundo de los periódicos, hay que hacerse un hueco. Y no vale el todo por el clic. El clic en las webs con titulares escandalosos que no reportan nada, al final lo que estás haciendo es engañar al lector. Porque al final no entrará. Sabrá que has hecho ese titular para que entrase, ganases un clic, pero la próxima vez no va a venir. Yo lo tenía muy claro cuando hice Historia de Outsiders. No buscaba clics. No busco publicidad, no busco ganar dinero con eso. Si no, haría otra cosa. Y en las webs de deportes tiene que haber deportes. Yo lo entiendo, hay que pagar unas facturas, tiene que haber publicidad, hay que haber un tráfico, pero el lector no es tonto. El lector sabe lo que está leyendo y sabe por qué va a esa web. Sabe por qué hay esa firma que le gusta leer cada semana, que cuenta las cosas como le parece que tienen que ser las cosas, ¿no? Y no le puedes engañar, porque al final lo acabas perdiendo. Las webs de deportes o de información tienen que ser lo máximo verídicas posibles, máximo contacto con el deporte, con el atleta y, sobre todo, las cosas bien hechas hay que trabajarlas. Cuesta mucho. Hay que luchar constantemente, remar a contracorriente contra titulares, contra webs que hacen información, que dicen que hacen información o que dan información y lo que hacen es levantar la liebre solamente para que haya algunas visualizaciones, algunos clics de más. Pero en el fondo, el que realmente le interesan los deportes, el que realmente le interesan las historias de deportes, ya sabe dónde tiene que irlas a buscar. Quizás es un mercado más pequeño, quizás no llegas a todo el mundo. Bueno, pero tú tienes que ser consecuente con lo que estás haciendo y no engañarte tampoco a ti mismo. Sí, esa es una de las luchas que se tienen actualmente en el periodismo, las llamadas fake news, o mismo lo que tú comentas en esta última parte, los clickbait. El periodismo es un trabajo que se debe hacer de manera seria, trabajada. Inclusive en los últimos años ha habido webs que integran el periodismo, entre comillas, independiente, que busca historias de otro lado, que busca historias que quizás no llaman tanto la atención, pero que son sumamente interesantes para para las personas que los leen. Inclusive, bueno, con The Line Breaking hicimos grandes cosas. Fue un proyecto que a mí me enorgulleció mucho y que estuve hasta el final.
Siempre agradecido a Juan Pablo por la oportunidad y sí, tanto fuimos inspirados por otras plataformas como sé que inspiramos a otros proyectos hermanos y siempre es agradable mucho. Ellos colaboraron con nosotros inclusive y siempre agradable ver ese tipo de periodismo, de storytelling, de contar historias que marcan algo especial y siempre estaré contento de haber pertenecido a este proyecto y de varios otros a los que he pertenecido a lo largo de los años. Y así finalizamos este episodio del Otro Rincón. Agradecerle a Carles por todo el aprendizaje y por sus declaraciones que nos ofreció para este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos observan y bueno, invitarlo a un nuevo episodio próximamente en el podcast y por todo el apoyo que hemos recibido desde que comenzamos este muy bonito proyecto. Muchísimas gracias.